Hoy en Chess No Time conoceremos cómo se mueven los peones. Los peones son las piezas que menos valen en el ajedrez. Un punto cada uno de ellos. Si viste el video anterior, sabes que cada bando cuenta con 8 peones situados en la fila 2 para las blancas en todas sus columnas y en la fila 7 para las negras en todas sus columnas. Cuando estamos empezando a aprender los movimientos de las piezas, y en este caso en particular de los peones, puede parecer complejo porque los materiales dividen sus movimientos como movimientos naturales, son el movimiento de avance y el movimiento de captura, y dos movimientos especiales que son el peón pasado y la coronación o promoción. Vamos a irlos viendo poco a poco, con bastante calma, a pesar de que va a ser un video un poco largo, pero es importante que prestes atención para que luego de esta lección no tengas duda de cómo funcionan y cómo se mueven los peones. Muy bien, vamos a iniciar con los movimientos naturales y dentro de los naturales el movimiento de avance. Los peones se mueven de manera vertical en un rango de una casilla hacia adelante, pero en su movimiento inicial tienen la posibilidad de hacerlo en un rango de 2 casillas. Es el único momento en el que el peón puede moverse 2 casillas hacia adelante, solamente cuando hace su movimiento inicial. Si nos fijamos en el tablero, las blancas inician con E4. Perfectamente posible, pueden hacerlo ya que están en su posición inicial y puede tener un rango de 2 casillas. Las negras contestan con C6. Este movimiento de 1 o 2 casillas en el movimiento inicial es completamente electivo y va de acuerdo a tu apertura. Acá las negras pueden hacer un movimiento perfectamente posible como C6. Las blancas contestan con otro movimiento de 2 casillas. Repito, porque estamos iniciando, porque está en su posición inicial, hacen D4. Las negras ahora sí contestan con un movimiento de doble casilla. Pueden hacerlo y van a D5. Las blancas contestan con C3. Entonces, el movimiento natural de los peones de avance siempre es en vertical. Luego de que el peón avanza 2 veces, no puede volver a avanzar 2 veces. Sus movimientos van a ser hacia adelante en un rango de una casilla. Su movimiento de avance. Ahora vamos con el movimiento de captura. Para capturar otra pieza, el peón lo hace en diagonal, una casilla hacia adelante. En diagonal, una casilla hacia adelante. Mira este ejemplo. El peón puede tomar en D6 porque se encuentra una pieza enemiga en esa casilla. Es un punto de control. Esto es muy importante tenerlo en cuenta incluso desde nuestros inicios. Una pieza que controla las situaciones donde captura es importante porque el rival no va a poner una pieza allí, se la vamos a eliminar. En este caso, este peón controla las casillas B6 y las casillas D6, B6 y D6 y puede tomar allí. Importante, como en la casilla B6 no hay ninguna pieza, él no puede ir allí, no puede tomar porque no estaría capturando. Y su movimiento de avance es en vertical. Como hay una pieza en D6, él puede perfectamente tomarla. Vamos a ver otros ejemplos de captura. Bien, en esta posición la jugada parece obvia. Fíjense que nuestro peón de D4 tiene 3 movimientos posibles. Uno de avance, ir a D5, y 2 de captura. En C5 donde hay una dama y en E5 donde hay un peón. Por supuesto es lógico y debemos entender esto que nosotros queremos hacer la acción que más fuerza tenga. Por supuesto, entre un avance y una captura, más fuerza tiene la captura. Y dentro de la captura estamos evaluando que una dama vale 9 puntos, mientras que un peón vale 1. Por supuesto, vamos a preferir tomar la dama. Además, en esta posición es lo que tienen que hacer las blancas. Luego, cuando aprendamos los movimientos de dama, veremos lo poderosa que es. Pero en este caso nos está amenazando jaque mate en C1, entonces hay que eliminarla.
Por supuesto, nuestra captura, nuestro movimiento de captura va a ser peón por dama. Y en este final, aunque las negras son muy superiores, las blancas siguen jugando. Vamos por otro ejemplo. Ok, en esta posición prestemos atención a los peones y a los movimientos disponibles que tenemos. Tenemos movimientos de avance disponibles y movimientos de captura. Dijimos que los movimientos de captura los vamos a preferir porque tienen más fuerza. No tiene sentido jugar ajedrez si tenemos piezas por capturar y no las capturamos, ¿no? Esto es una guerra. Ahora, el peón de A. El peón de A tiene su movimiento de avance natural, que recordemos que en vertical puedes elegir entre dos casillas, ir a A4 o ir a A3, y tenemos un movimiento de captura porque hay un caballo en B3. Por supuesto, vamos a preferir los movimientos de captura. Ahora bien, hay otro peón, el peón de H, que está amenazando a una torre y también puede seguir avanzando. Entre un caballo y una torre, ¿qué vamos a preferir capturar? Vamos a preferir capturar la torre porque tiene mayor valor. Si viste el video anterior, sabes que la torre vale 5 puntos y el caballo vale 3. En este caso, tomamos felices la torre, por supuesto. Además que el negro con un caballo solo no nos podrá dar jaque mate. Ya más adelante vamos a ir viendo las posibilidades de los caballos. Pero la jugada es esta, ¿ok? Tomar la torre con nuestro movimiento de captura. Otro ejemplo de captura. Acá nuestro peón de C tiene dos posibles movimientos. Un movimiento de avance, que en este caso es de un rango porque está en la fila 3, no está en su fila inicial. Y un movimiento de captura, lo que hablamos anteriormente. Tenemos una torre que tomarla, pues la tomamos felices. Este ejercicio se lo propongo mucho a personas que están aprendiendo, personas conocidas que están aprendiendo a valorar las piezas, a mover las piezas y tienen cierta duda de qué hacer, porque ellos razonan de la siguiente forma: oye, me como la torre, luego su peón se come mi peón y ¿y ahora qué pasa? Y esto nos ayuda a que incluso desde el inicio estemos trabajando en nuestro cálculo. Hay que ir más allá y ver qué está pasando acá. Por supuesto, si nosotros en un cálculo sencillo sabemos que el peón toma la torre, su peón va a tomar nuestro peón y ahora nuestro rey blanco se va a acercar para comerse el peón negro que queda. Esto es una partida que será tablas, pero por supuesto hay que tomar la torre. Si nosotros avanzamos o no tomamos la torre, cualquier otro movimiento, incluso de rey, estamos completamente perdidos. Las blancas capturan la torre. Vale, ahora el rey se puede acercar, comerse ese peón y la partida terminará en tablas. Ok, ahora, lo que no pueden hacer los peones, esto también es importante. Vamos a fijarnos en nuestros peones blancos y vamos a analizar qué no pueden hacer. Ya sabemos cómo avanzan, ya sabemos cómo capturan y ahora vamos a ver qué no pueden hacer. Empezamos con el peón de B3. El peón de B3 no puede avanzar porque hay un caballo en B4, una pieza amiga, que lo bloquea. Los peones no pueden saltar piezas. Como no hay piezas enemigas en las casillas que controla para capturar, A4, C4 no puede ir allí. Si no hay una pieza, él no puede capturar, no puede hacer un movimiento de avance sin captura. Si en esas casillas hubiesen piezas amigas, es decir, del mismo bando, el peón tampoco puede tomar, solo captura piezas rivales. Vamos ahora con el peón de E. El peón de E, de igual forma, no tiene movimientos posibles. Ojo, un paréntesis. Estos peones tampoco, los peones tampoco pueden volver, no se pueden devolver. El peón de B no puede ir a B2. No puede volver. Y si pensaste en llevarlo a casillas como A3 o C3, grave, recuerda que no se mueve en horizontal. Entonces decíamos, el peón de E. El peón de E4 no puede avanzar naturalmente porque un peón negro en E5 lo bloquea y no tiene piezas por capturar en las casillas que controla, que son D5 y F5. Por supuesto tampoco puede volver, no puede volver a E3. Los peones no hacen movimientos de retroceso. Y por último tenemos el peón de H, que está bloqueado por un caballo enemigo, no puede avanzar y en su casilla de control, la única que controla en este momento, que es G5, no hay piezas enemigas, por tanto no puede capturar, no se pueden mover los peones. Ok, ahora vamos con los movimientos especiales. Toma un trago de tu bebida favorita, relájate y vamos con calma para entender estos movimientos. La captura al paso. La captura al paso, acá debo confesar que este movimiento lo entendí años después de aprender a jugar ajedrez.
y no sabía cuándo usarlas, o para qué, o qué significaba. A veces dudaba si la estaba haciendo bien. Pero vamos a explicarlo de una forma clara. Vámonos a una fuente teórica. La página oficial de ChessBase nos define el peón al paso así. Si un peón da un paso doble desde su posición inicial, estamos dando un paso doble desde nuestra posición inicial, y cae justo al lado de un peón oponente, en el siguiente movimiento, este último podrá capturar el primer peón como si hubiese avanzado solo una casilla. Esta inusual forma de captura se conoce como la regla de en passant, capturar al pasar. Entonces, vamos de nuevo. Si un peón da un paso doble desde su posición inicial y cae justo al lado de un peón enemigo, este último podrá tomarlo como si solo hubiese avanzado una casilla. Peón al paso. En este caso, estamos haciendo F4, el negro puede tomar al paso. Muy bien. Ahora, el negro juega, hace una jugada de peón, B5, ha hecho una jugada de 2 pasos, de 2 casillas en su movimiento inicial, cayó al lado de un peón enemigo, el peón puede tomarlo. El peón puede tomarlo. Peón al paso. Vamos a seguir con más ejemplos para entenderlo de una mejor forma. Ok, ahora vamos a ver unos ejemplos del peón al paso en la vida real, en un juego real. Acá estuve investigando sobre en qué momentos es beneficioso o algo que nos ayude a entender cuando el peón al paso es aprovechable, aplicable, conveniente. Y me conseguí con un material bastante interesante de chesscool.com. Ahí les dejo el link en la descripción para que puedan consultarlo. Me parece que lo explican muy bien. Fijémonos en esta posición. Esta es una posición de juego normal y vamos a reforzar cuando aplicamos el peón al paso. En este momento juegan las negras. Las negras hacen la jugada D5. Entonces, cumplimos con las condiciones. Ha hecho un avance en su posición inicial de 2 casillas. Ha caído al lado de un peón enemigo. Podemos tomar al paso. Entonces, verificamos que se cumplen las condiciones. 2 casillas desde su movimiento inicial, cae al lado de un peón enemigo, podemos tomarlo como si hubiese avanzado solo una casilla. Aplicamos el peón al paso. Muy bien. Seguimos con los ejemplos de peón al paso. ¿Cuándo es útil? Según el material de Chesscool, que está bastante interesante, uno de los momentos en los que es conveniente hacer la captura al paso es para tener mayor control del centro. En esta posición, las negras juegan la jugada D5 y verificamos obviamente que cumplimos con las condiciones para capturar al paso. Paso doble desde su posición inicial, cae al lado de un peón enemigo, podemos tomarlo. Y en este ejemplo de la vida real, fíjense cómo las blancas siguen conservando el control del centro. Lo que quiere el negro aquí es incordiar nuestro centro, quiere atacarlo. Nosotros, como podemos hacer el peón al paso, vamos a seguir manteniendo nuestro centro sólido, ganando bastante espacio. Entonces este es uno de los ejemplos en los que la captura al paso es bastante interesante, el control del centro. Otro de los ejemplos en los que la captura al paso es conveniente o interesante se refiere a evitar estructuras de peones fuertes. En esta posición vuelven a jugar las negras con la jugada D5. ¿Qué quieren las negras? Hacer una cadena de peones bastante fuerte que nace desde su base en F7 hasta C4. Eso es una muy buena estructura de peones. Pero cumple con las condiciones del peón al paso. ¿Por qué? Porque dio un avance de su posición inicial de 2 casillas, un paso doble, dos casillas de rango, y cayó al lado de un peón enemigo. En este caso nosotros vamos a tomar al paso las blancas y estamos rompiendo con esa estructura de peones. Ahora no es lo mismo esta estructura, por supuesto, que esta. Acá ya estamos controlando nosotros el centro y otro de los momentos en los que la captura al paso es bastante interesante. Evitar las estructuras de peones fuertes. ¿Qué va a pasar ahora? El blanco va a poder atacar al peón de C4 mucho más fácil porque no tiene otro peón que lo defienda.
través del torre de AC1 y bueno, va a poder atacar. Entonces, evitar estructuras de peones fuertes. Siempre que podemos tomar el paso en esta situación, lo vamos a hacer y rompemos esa poderosa estructura que quería formar el jugador negro. Ok, nos vamos con el último, tercer ejemplo de cuando la captura al paso es conveniente, y ahora vamos a hablar de preparar un ataque de piezas menores. ¿Cómo es conveniente la captura al paso acá? En esta posición juegan las negras y hacen la jugada F5. Está cumpliendo con las condiciones para el peón al paso, y debo ser repetitivo con esto, pero es la forma de aprenderlo. Ha caído al lado de un peón enemigo desde su posición, desde la salida, desde su posición inicial con un rango de 2 casillas en su avance. Podemos tomarlo al paso. ¿Qué está pasando ahora? Hemos abierto líneas para nuestras piezas menores. Aunque no sabemos en este momento los movimientos de alfil de caballo, eso lo vamos a ver más adelante, podemos observar cómo este alfil que ataca en diagonal apunta a la casilla H7, el caballo toca en H7, las torres van a entrar. Estamos abriendo por completo la posición para nuestras piezas. Otro ejemplo en los que la captura al paso es bastante interesante. Entonces, recapitulamos. Las negras hacen la jugada F5, capturamos el paso y ahora nuestras piezas atacan y miran a ese rey que está bastante débil para que nosotros podamos plantear un ataque ganador. Ok, y finalmente el movimiento de promoción y coronación. Ya salimos de este video de los peones. Qué denso, qué fastidioso, qué aburrido. No, el ajedrez no es aburrido. Solo hay que prestarle atención y disfrutar. Movimiento de promoción o coronación. Vamos a consultar nuestra fuente teórica nuevamente, ¿ok? ChessBase. Un peón que alcanza la última fila no puede avanzar más. Por lo tanto, se corona a dama, torre, alfil o caballo. Generalmente se elige la dama por ser la pieza más valiosa. Esta repentina ganancia de material convierte la coronación de peones en un importante motivo táctico. En el final se convierte en un punto clave. Eso nos indica la teoría. Vamos a verlo en la práctica. Movimiento de coronación o promoción. En esta posición juegan las negras. Ya ha venido y está llegando a la primera. Corona en dama. Una vez que el peón llegue a donde tiene que llegar, a la última fila, en este caso para las blancas la última es la fila 8, para las negras es la fila 1, va a coronar, por supuesto, en la pieza que tenga mayor valor. Ahora juegan las blancas y va a coronar en dama para igualar esta partida. Ese es el movimiento de promoción. Una vez que ese peón gana su carrera, no es interrumpido y llega a la última fila, puede coronar, puede promocionar a una pieza de mayor valor. Vamos a verlo en otro ejemplo. Ok, en esta posición es interesante, está genial esta posición donde juegan las blancas. No solo podemos aprender sobre el movimiento especial de promoción, coronación, también nos va a servir para analizar sobre el valor de las piezas y lo poderosos que son los peones avanzados, y aún más cuando están unidos. Entonces, en una primera ojeada del tablero, nos damos cuenta que numéricamente las piezas negras son bastante superiores. Tiene una torre que vale 5 puntos, 2 peones, 1 punto cada uno, tiene 7 puntos. Sin embargo, las blancas tienen 2 puntos, 2 peones solamente, 1 por cada uno, 1 punto por cada peón. Pero acá ese valor numérico no es real. ¿Por qué no es real? Las blancas están claramente ganando la partida porque los 2 peones en séptima están a punto de promocionar. El negro no podrá hacer nada para evitar que haya una dama blanca en el tablero en las siguientes jugadas y gane la partida. Esto en la práctica es así. El negro hace C8, corona dama. El negro tiene que entregar la torre. Y aquí, importante, tenemos 2 movimientos, uno de avance y uno de captura. Por supuesto, vamos a hacer el mayor daño posible. Tenemos que tomar esa torre. Si nosotros avanzamos y coronamos a dama, la siguiente jugada del negro es capturar la dama con la torre. Entonces no tiene sentido. Tenemos que tomar la torre coronando además. Esto es un movimiento de captura y de coronación. Ya vimos los movimientos de captura. Ahora lo estamos uniendo con uno de coronación porque lo está haciendo en la octava. Toma dama y ahora, una dama que vale 9 puntos. Estos peones no son rival en este final para esa dama. Están bastante alejados
y el blanco ganará su partida claramente. Muy bien, vamos con el último ejemplo. Y tenemos esta posición. Esta posición juega las blancas. ¿Ok? Es importante entender que en el ajedrez todo es relativo. Y es relativo de acuerdo a la posición y a su necesidad intrínseca. ¿Ok? Si nos detenemos a analizar esta posición, materialmente las negras son muy superiores. Sabemos que nuestro movimiento como jugador de las blancas es promocionar el peón. Pero tenemos que salvar la partida. En este caso, las negras promocionan en dama, que es la pieza que mayor vale. Pero hay momentos en los que eso no es lo que nos pide la posición. La posición nos está pidiendo salvar la partida. Si el blanco corona en dama, la siguiente jugada del negro es caballo de 6 y hace un jaque doble a dama y rey. Por tanto, cuando movamos el rey a cualquier sitio, van a tomar la dama y estamos perdidos. Entonces, sé que no sabemos los movimientos de caballo por el momento, pero es importante tener en cuenta este análisis. Acá tenemos que salvar la partida y no siempre la dama la va a salvar. Sé que en un 99% de las coronaciones las vamos a hacer en dama y vamos a ganar. O perder, quién sabe. Pero en esta posición, coronar a dama no nos va a hacer ganar. Nos hacen caballo de 6 y estamos perdiendo. Pero ¿qué pasa si buscamos coronar en caballo? Aquí es otra cosa, porque estamos dando un jaque doble, jaque a rey y dama. Y en la siguiente que se mueva el rey, estamos comiéndonos la dama y esta partida es completamente tablas. Las blancas han salvado la partida. Entonces es importante hacer este análisis. Yo particularmente perdí hace poco una partida en donde tenía que coronar caballo, no lo hice y no pude ganarla. Así que bueno, es importante, ya eso no se me vuelve a olvidar. Entonces bueno, espero que hayan disfrutado de esta clase. No soy profesor, pero es una clase que me hubiese gustado recibir a mí de verdad. Para que pausadamente entendamos el movimiento de los peones. Por supuesto, no te quedes solo con esto, investiga, practicas. Las páginas de chess.com o Lichess tienen ejercicios de peones para que aprendas a mover, a capturar al paso. Y siempre es bueno estar consultando varias fuentes sin necesidad de saturarnos, pero siempre haciendo todo lo mejor para crear bases sólidas de aprendizaje.